Vamos a hablar con Beto Ortiz, que superó el COVID, y hoy hablamos del escándalo swing, de la vergüenza swing, la vergüenza que significa para este país, para un llamado Ministerio de Cultura, que significa Richard Swing. Te veo flaco, te veo flaco, te veo flaco. Buenas noches, Magali. Buenas noches, Beto, te veo. Oportunidad pero de salir de la cuarentena, no solamente sanitaria, sino periodística, porque yo estoy pues en una especie de abstinencia muy prolongada, que como tú sabes, también produce sufrimiento. Así es, mucho sufrimiento, pero de verdad, aparte que el tener el virus, el pasar, el vencer este bicho, nos pone a todos, digamos así, nos baja de peso, nos contrapone con nuestra realidad. Yo he leído unas palabras tan hermosas sobre ti de Pedrito Suárez Vértiz, que se ha convertido en un filósofo de nuestra cotidianeidad y que con su experiencia de vida y él estando donde está, aún, ¿no? Digamos, luchando contra algo que le afectó a todo su cuerpo, pero que tiene tan lúcida su mente, su sentido y su corazón, nos sigue dando lecciones increíbles de amor y de vida. Qué bueno que lo mencionas, porque me permite agradecerle públicamente a Pedro ese gesto de fraternidad, de generosidad que tuvo conmigo cuando estuve en las peores horas, porque han sido horas difíciles, han sido horas dolorosas, no es gracioso estar internado casi 2 semanas en un hospital pero sin saber si uno va a salir o no. Así porque es una enfermedad, es la primera vez que yo tengo una enfermedad mortal. Y no es chiste, tú lo has pasado también. Así es. Y de verdad que hay que sentirnos afortunados. Beto, quiero enviarle un abrazo a Pedro por esas palabras tan generosas. Claro, y quiero que nos los cuentes, y nos los cuentes bien, nos cuentes ese drama, y en medio de ese drama, cómo nuestra sociedad está tan podrida. El Twitter, como dice Pedro, se ha convertido en una cloaca a la que yo he dejado ya de seguir. Quiero que nos cuentes todo eso y que nos hables del caso Swing. Como tú me contaste en la tarde, nos hemos convertido en una republiqueta de bananera, chiste. Totalmente. Ni siquiera bananera, es una pena, chiste. ¿no? Es una pena. Es una pena. En eso nos hemos convertido al ver que todo nuestro país, nuestro sistema político casi colapsa, ¿no? De la mano de este personajillo que además se ha dado el lujo de mandarnos cartas notariales y de amenazarnos a ti, al canal, a mí y a quien quiera lo haya denunciado con juicios que seguramente ganaría, porque como vemos, este tipo está blindado en todas las partes. Vámonos a un corte, Beto, y volvemos contigo. Nosotros estamos acá finalmente con Beto Ortiz, y por muchos casos, hoy hablábamos de él y vamos a hablar con Beto solamente de su recuperación del COVID, de cómo lo venció, de los momentos angustiantes que ha pasado, de lo flaco que está, de cómo esta enfermedad te puede poner, de verdad, es como que te chupara esta enfermedad. Pero sin embargo, hoy día, estos audios revelados en el Congreso nos han remontado a alguien como Richard Swing, un personajillo al que el gobierno ha tratado de disminuir, al que el gobierno ha tratado de pasarlo por alto, por agua caliente, pero que sin embargo, él y yo, en algún momento que este programa denunció todas las movidas, las cosas que este personajillo era y significaba para el Ministerio de Cultura, no le dieron importancia. Ahora, este personajillo vuelve a aparecer y pone a temblar este país. Y como bien me decías en la tarde, Beto, o sea, nos estamos refiriendo a nuestra pobrecita republiqueta bananera. Yo quiero comenzar, Magali, reconociendo tu chamba, que es algo que los colegas periodistas hacemos muy pocas veces, ¿no? Porque nuestro orgullo a veces nos impide. La mezquindad que nos caracteriza. No, recuerdo perfectamente que en mayo, cuando tú denuncias este escándalo de que este personaje tan grotesco fuera parte del entorno presidencial, los programas periodísticos en general callaron en todos los idiomas. Y lo recuerdo perfectamente porque pasaron por lo menos 2, si no 3 semanas en que este tema no aparecía en ningún medio, no aparecía en prensa escrita, no aparecía en los noticieros, no aparecía en los dominicales. Yo me acuerdo haber hecho de pura frustración mis videitos, ¿no es cierto?, con mi teléfono,
tratando de contar lo poco que lograba averiguar sobre Richard Swing, porque seguía el caso y porque me parecía escalofriante lo que tú estabas revelando, y más escalofriante aún, que los periodistas miraran a otro lado, es decir, silbaban y miraban al techo, porque les parecía que era un tema menor, farandulero, cuando estamos hablando de una persona del entorno presidencial. Entonces ahora, cuando ya han pasado como 100 días desde tu primera denuncia, yo creo que hoy haber escuchado al presidente de la República en esa presentación tan desafortunada que ha tenido a las 7 de la noche, lo único que hace es defraudarnos. Y podrán decir, sí, Beto Ortiz odia a Vizcarra, es crítico de Vizcarra. No tiene nada que ver. Ningún peruano de bien desearía que su democracia se venga abajo una vez más. Habría que estar loco, ¿no? Habría que ser una persona fuera de sus cabales para desearle al país nuevamente una zozobra, nuevamente un vacío de poder, porque esta situación ya la vivimos, y lo que hemos escuchado hoy, desgraciadamente, Magali, ha sido a un presidente Vizcarra repitiendo las mismas fórmulas que todos los presidentes en apuros han repetido. A mí me parecía estar escuchando a Alejandro Toledo en el año 2000, porque no era del montesinismo y las prácticas oscuras y las patrañas, ¿no es cierto? Y nuevamente esto es un complot contra la democracia, claro, porque la democracia soy yo, ¿no? Y todo lo que vaya en mi contra es un complot o una conspiración. Y no es así. Lo que hemos escuchado en la tarde todos es un diálogo en el cual 3 personas se ponen de acuerdo para mentir. Vamos a ver, de eso se trata. Vamos a salir de este problema mintiendo, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo para mentir todos igual. Así es, Beto. ¿Cuántas visitas tenemos que aceptar? ¿No? Son 5 visitas y ahora ¿cómo hacemos? Ya, una es tuya, una es mía, la otra es de Miriam. ¿Cómo nos repartimos la culpa? Eso es lo que hemos escuchado. Exacto, y eso no se puede tapar. Es vergonzoso. Si a este país se nos trajo abajo alguna vez con los Vladivideos, ahora con los Vizcarra audios, o sea, no va a pasar nada absolutamente. Por Dios, no le busquemos justificación a algo tan degradante y tan humillante para el país. Realmente es increíble, ¿no? El presidente, desgraciadamente, lo que dijo ahora a las 7 de la noche es, o sea, son patrañas, esto es una conversación ilegal, son audios obtenidos ilegalmente, pero sin embargo, Beto, esto es algo que se sabía, como tú y yo y muchos periodistas saben, desde hace bastante tiempo atrás. O sea, no es la primera vez que lo saquemos, que ahora desmerezcan un programa porque esto lo denunció un programa de espectáculos, no me parece, porque creo que esta es labor además de programas dominicales, que en vez de estar haciendo programas tipo magazine, deberían estar investigando justamente esto, ¿no? El meollo del asunto, lo corruptos que estamos, lo podridos que estamos en nuestro sistema político y aparentemente llamado democrático. Yo creo que si tú y yo nos hubiéramos puesto alguna vez a tomar un café y a imaginar que en el Perú iba a ser posible que un presidente de la República fuera puesto en jaque, ¿no? O incluso quizá derribado por un personaje como Richard Swing, seguramente habríamos dicho, no, imposible, no puede ser. Yo ahora veo las imágenes, tomo conciencia de la gravedad de esto y digo, no puede ser. No puede ser que este personaje que lidiaba con Andy B y con Lourdes Asín y con el parcero, el hermano de Milena Zárate, nos tenga ahora a todos los peruanos en vilo, sin saber si vamos a tener una democracia, un presidente o qué va a pasar con el país. A ese extremo de mediocridad hemos llegado, por decirlo de alguna manera. No puede ser que estemos en manos de personas como estas. Una cosa es que la democracia permita que cualquier peruano acceda al poder, y otra cosa es que el poder esté en manos de los peores, Magali. Esto es lo que está pasando, esto es increíble, no nos merecemos esto. No nos merecemos que el mejor amigo del presidente sea un tipejo ignorante, un tipejo mentiroso, patológico, un tipejo casi carnavalesco como un Richard Swing. No nos merecemos como Perú, como nación eso.
Y por supuesto, cuando sacamos esa denuncia y cuando hablábamos de él hace algún tiempo y que después, por supuesto, todo se ocultó, todo pasó, todo se ocultó bajo la alfombra, como siempre solemos hacer con las cochinadas que pasan en política, ahora estemos realmente, nuestra democracia esté quebrantándose desde sus raíces en escuchar esos audios vergonzosos. Porque es cierto que son conversaciones privadas o lo que tú quieras llamarla, como las quiera llamar el presidente Vizcarra, pero que indudablemente hablan de su entorno íntimo y de su entorno más cercano, Beto. Es realmente vergonzoso. En la mañana, cuando nosotros hacíamos la reunión a las 10 de la mañana, a la hora que hacemos la reunión de hacer nuestro cuadro de comisiones, y qué vamos a tocar acá, era escuchar en el Congreso las conversaciones de este tipejo, al que acá tú y yo lo hemos llamado de mil maneras y mil formas deleznables, y por lo tanto, por lo que él, no sé si a mí me ha llegado muchas cartas notariales de él y de sus abogados, amenazándome con juicios, amenazándome con volverme otra vez a la prisión, a la cárcel, pero sin ningún motivo ni circunstancia, cuando él se estaba librando de todos los cargos por, digamos, sus grandes conexiones que tiene. Porque, Beto, este tipo swing las tenía. Estaba sumamente conectado a la mayor autoridad de nuestro país. Pero además, digamos, la gravedad del asunto, más allá de las amistades, porque finalmente, cada quien es libre de escoger a sus amigos, y si desgraciadamente la persona que representa a la nación escoge como su persona más cercana, su persona de confianza, a alguien como Richard Cisneros, pues allá él. El problema aquí es que se ha enredado Martín Vizcarra en un laberinto de mentiras por no afrontar este problema desde la raíz y desde el comienzo. Nuevamente, ¿por qué es tan poderoso Richard Swing? Porque no hemos visto, ni tú ni yo, a ninguna autoridad, a ningún ministro, a ninguna persona que tenga un mínimo de poder enfrentar a este personaje, ¿no? Nadie ha dicho, esta persona no tiene las calidades para ser un asesor. No, él ha seguido siendo un asesor, ha seguido cobrando el Ministerio de Cultura por unas asesorías hasta cuyo nombre es ridículo, ¿no? Porque recuerdo que decía que él era asesor en liderazgo sapiencial de alta transformación. ¿Qué cuernos es eso? ¿Y cómo se puede estafar al Estado peruano de esa manera, de llenarse de palabras pomposas e ir a venderle cebo de culebra que se paga con la plata de todos los contribuyentes? Pero justo tú... Entonces, aquí la verdad es que si Martín Vizcarra todo este problema desde el día 1, con coraje, con valentía y con la verdad, no estaría metido en el embrollo horroroso en el que está ahora, cuando ya quedó de manifiesto que el presidente de la República del Perú puede mentir en asuntos tan bobos, tan intrascendentes y tan deleznables como estos. Pero mira, Beto, de repente... dos asesoras para organizar un montaje, para organizar una patraña. Esa es la patraña. La patraña además es su propia patraña. Pero claro, pero la patraña... Diciendo, vamos a taparnos, vamos a pasar el sol. Pero ¿por qué tapar? Para que salga bien. A eso voy. ¿Por qué tapar? Mira, y de repente la respuesta la tiene el mismísimo Swing. Hoy día, en las largas conversaciones que hemos escuchado en estos audios, él decía, ¿no? No sé si con verdad o con falsedad, pero decía, yo le dije, le aconsejé como su asesor a Martín que él me reconociera y saliera públicamente a decir, claro, es mi asesor, no hubiera pasado nada. Y quién sabe, pero además, para tratar de entender todo esto, él lo dijo ahora, guardé en un CPU, no lo guardé en la nube, no lo guardé en mi computadora de alguna manera, no, guardé información delicada en un CPU. O sea, él tenía en sus manos, y lo ha dicho ahora en estas conversaciones, la forma de chantajear y de hacer temblar a todo un gobierno, a todo un país. Y cuando uno escucha las conversaciones, la manera como se refiere... Saqué mi computadora, saqué mis 2 teléfonos iPhones, saqué mi PC y lo puse a buen recaudo. Saqué también
todo, lo que es todo, lo saqué de mi casa, discos duros. Eso está guardado en 3 lugares distintos, de mi seguridad. Tú sabes las conversaciones tan delicadas que yo he tenido con él, con Miriam. ¿Estás escuchando? Increíble. Increíble. O sea, no lo tiene en la nube. El tenor absolutamente mafioso de esta confesión, porque de verdad uno dice, ¿es posible que al presidente de la República le hablen como le hablan estas 2 mujeres que parece que fueran su institutriz y su nana? El tono en el que le hablan, tú dices... Nunca he escuchado a una secretaria de hablarle de una manera tan amedrentadora a una secretaria o una asistenta. Jamás, jamás. ¿Viste de la misma, el tono de la conversación que hay entre él y la secretaria? O sea, un tono de cuadrarlo, un tono de no respetarlo. Increíble. Eso no lo hace nadie. Ni tú ni yo. Creo que si alguna vez hemos tenido algunas personas bajo nuestro mando que son nuestros asistentes, nadie te cuadra de esa manera. Nadie. No, es increíble. Es increíble porque nuevamente te hace preguntarte por qué tanto temor. Esta señorita Karen lo que estaba era reclamando que al esposo lo estaban dejando sin chamba, ¿no? ¿Y quién me va a pagar los abogados? Y se ponía gallita, y ¿por qué lo van a sacar al esposo de la chamba? Y qué sé yo. Y perdón, ¿está el presidente de la República para perder el tiempo dándole explicaciones a secretarias así, cuando tiene en sus manos la vida de todos los peruanos? De verdad, la conversación es indignante porque justamente nos revela a un personaje gris, a un personaje opaco, a un personaje que trágicamente no reúne las calidades para ser el presidente de este país. Que me disculpen, pero a ese vean como un pelele, la secretaria, la asesora, la consultora, o lo que fuera la señora Miriam Morales, la verdad es que parece que ella fuera la jefa, y que él fuera el portapliegos, y que él fuera un chupe, ¿no? Y entonces lo mangonean y le piden cuentas, y le dicen, ¿y quién me va a pagar los abogados? Y ese es el presidente. De verdad, lo que se escucha ahí no es un presidente de la República, Magali. Y yo creo que eso es lo que debería indignarnos como peruanos. Nos indigna todo. Además que este tipo que puede fantasear un poco como Richard Swing, y que he visto algunos opinólogas que dicen, ay, por favor, acá hay mucho de mentira, acá hay mucho de fantasía. Pero cuando Richard Swing le dice a esta secretaria y le cuenta, cuando no sabe que lo están grabando, le dice, yo le ordené a Martín que cierre el Congreso. Así, Martín, como si habláramos de tu hermano, de tu mejor amigo. Yo le ordené a Martín que cierre el Congreso. Tú te quedas espantado. Escuchémoslo. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Ese señor se metió en chinchero porque le dio la gana de hacerlo y no me creyó cuando le dije que iba a quedar como el peor delincuente de la historia. O sea, ya realmente si tú tienes un asesor de esta naturaleza y de esta calaña, ¿qué se puede esperar de ti? ¿Cuál es, digamos, la opinión que uno como ciudadano, como periodista, como gente de a pie puede pensar de un presidente como Vizcarra? Si este es al hombre al que tú escuchas, al que tú oyes, cuyo consejo te parece relevante. Y dime una cosa, ¿por qué no nos preguntamos cuál es el verdadero origen del poder de Richard Cisneros o de Richard Swing? Porque todos vemos el lado pintoresco, el lado multicolor de este personaje, ¿no es cierto? Y los periodistas políticos, entre comillas, lo ningunean porque dicen, no, bueno, claro, obviamente no tiene credibilidad, él está haciendo alarde, está haciendo un bluff, no vamos a creerle a este sujeto, tendría pues que corroborarse cada cosa que dice. Muy bien, pero ¿por qué no nos preguntamos cuál es el origen de su influencia? ¿Cuál es el origen de su poder? ¿Por qué una persona con estas características puede llegar al extremo a un presidente de la República al borde del precipicio? ¿Por qué? ¿Cuál es su poder? Claro, ¿qué es lo que le conoce al presidente? ¿Qué es lo que le sabe para tú tener un tipejo de esta naturaleza a tu costado y hablándote al oído, como tu persona más cercana? Es increíble. Y mira lo que dice él. O sea,
lo que él además confiesa. Vizcarra me invitó a la juramentación, al cóctel y a la misa. ¡Caray! Ni siquiera los periodistas más políticos de este país, los más, digamos, respetados, entre comillas, tenían ese acceso. Escuchémoslo. La juramentación de ministros es cuando fue en el patio. Tú sabes que Martín dio la orden que yo vaya. ¿Ya? Y Martín mismo me mandó la invitación. Como Martín mismo me mandó la invitación para la misa. En las arenas, como Martín mismo me mandó la invitación para ir al cóctel. Yo tengo todas esas pruebas, ¿no? La lealtad es mutua. Mira, Beto, ni tú ni yo estábamos invitados, no tenemos esa corona. Muchos periodistas, aún los periodistas geishas políticos de este país, ni siquiera podían asomar la nariz en las nazarenas, en la misa, en la juramentación. Pero este tipejo impresentable, ¿no? Sí era del ambiente más privilegiado de gente que estaba rodeando a Martín Vizcarra. Ni tú ni yo llamamos a Martín Vizcarra Martín. Él se da el lujo de llamar. Martín me invitó, me dio la invitación, me mandó. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como tú decías en la tarde, ¿de qué republiqueta bananera estamos hablando, Beto? Ahora, lo que yo pensaba ahora en la tarde también, Magali, es ¿qué estará pensando en su casa, ¿no es cierto?, viendo la tele, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ahora, ¿verdad? Porque es increíble cómo todo da vueltas en la vida, ¿no? Y cómo con la vara que mides eres medido siempre, porque la vida es así. Y en este momento, ¿cuál será la lealtad en la que puede creer todavía Martín Vizcarra? Él, a quien le pusieron toda la confianza en sus manos, él que era la persona que vivía y moría por Pedro Pablo Kuczynski, la persona que le soplaba las respuestas al oído en el debate presidencial con Keiko Fujimori. ¿En quién puede confiar ahora? ¿Le queda alguna persona de confianza? Si su entorno era el famoso entorno moqueguano, ¿no es cierto?, que es justamente estas personas que salen en el audio. Porque finalmente es Karen Roca y el propio asesor que le presenta a Richard Swing, que es Oscar Vázquez, que dicho sea de paso, fue hacia fines de los 90 un trabajador de América Televisión. Él trabajaba en las islas de edición en la madrugada, proviene de las canteras de la televisión y ahora es uno de los hombres más poderosos del entorno presidencial. Oscar Vázquez le presenta a Richard Swing. ¿Por qué nadie le ha preguntado al señor Vázquez por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué un presidente de la República necesitaría un personaje de estas características en su entorno más cercano? ¿Y cómo es que ha conseguido mantenerse ahí? Porque finalmente las conversaciones a las que hemos asistido esta tarde son los intentos desesperados del presidente Vizcarra y su entorno por tratar de pasar la valla, ¿no es cierto?, el obstáculo de la investigación del Congreso. Así es. Y lo que están es poniéndose de acuerdo para que quede una versión coherente, para además, que lo que digan todos haga juego. Así es, Beto, y además hemos escuchado tantos audios que sería largo y tendríamos para 3 programas para analizarlos, pero por ejemplo hay uno, ¿no?, donde Richard Swing, este personajillo siniestro, oscuro, feo, vago, que ni siquiera nunca fue ni siquiera un personaje central de los programas de espectáculos, ¿no?, se jacte de decir, planeamos todo para que Martín llegue a ser presidente. ¿Te imaginas? Yo de verdad me avergonzaría de que un tipejo como este me haya catapultado a la primera magistratura del país. A mí me mandaron callar. Martín me prohibió, tengo todo guardado lo de Martín. Yo tengo conversaciones, audios, desde cuando él, cuando hacíamos todo lo de Canadá. Pero yo lo tengo guardado en CPUs, ¿me entiende? En USB distintos. Ahí se ve prácticamente que yo hago todo el trabajo con Martín Vizcarra para que él llegue a ser presidente.
Es de risa, pero espérate, lo comentamos luego de este corte. Invitado con Beto, un Beto más flaco, recuperado totalmente del COVID, pero danos una conclusión sobre lo que te provoca el escándalo bochornoso Richard Swing. Mira, Magali, en general lo que más me preocupa es el estado de negación en el que parece estar el presidente Vizcarra, porque no hemos asistido a ni un ápice de autocrítica, ni un ápice de mea culpa o de tener la hidalguía de reconocer ante el país en qué se equivocó, en qué nos mintió, porque, vamos, es hidalgo reconocer errores y creo que era el momento perfecto para hacerlo. Desgraciadamente, lo que hemos visto es alguien que se esconde detrás de todas las fórmulas que han usado los presidentes en las últimas 2 décadas en el Perú para decir que son víctimas de una conspiración, de un ataque, de un complot, que la democracia está en peligro, cuando quien está en problemas es una persona, y esa persona es Martín Vizcarra. En este momento, ya la moción de vacancia ha sido presentada con 96 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones. 96 votos a favor, Magali. Esto significa que hay una indignación general que se está expresando en esta moción y que no se va a poder tapar ni con los trolls, ni con los hashtags en el Twitter, porque tú entras a Twitter y miras vacancia a tu abuela, es la tendencia del día, ¿no? Vacancia a tu abuela, o sea, todo chévere, acá no pasa nada, ¿no? Así es, como lo dijo el mismo Richard Swing, ¿no? ¿Qué le hubiera faltado a Martín, con esa confianza del caso, en de salir y reconocer, sí, pues, lo contraté como asesor, luego ya no pasó nada, no me sirvió y lo dejé de lado? Pero de verdad, la situación de nuestro país, y una vez más, yo creo que los que van a sufrir son los más desvalidos, los más desprotegidos de este país, como siempre, porque nuestra economía con esto se va a ir nuevamente más al diablo de lo que ya estaba, lamentablemente. Pero volvamos a nuestra parte personal, Beto. Beto, tú que te escondiste tanto, que te cuidaste tanto para no ser víctima del COVID, como muchas otras personas que se consideraban personas vulnerables. Tú has sufrido de asma o sufres de asma y eras una persona vulnerable al COVID. Tú que te viniste corriendo de Nueva York a Miami, de Miami a Lima, buscaste un vuelo humanitario y de cualquier forma lograste llegar aquí a cuidarte. Pedro Suárez Vértiz ha dicho palabras muy sabias. Pedro se ha vuelto un sabio, una de esas voces en las redes sociales que da gusto leer todas las mañanas. Y él dice, ¿no? Porque a ti te han atacado mucho, incluso estando en una cama de una unidad de cuidados intensivos. Pero claro, no... había un montón de gente que ha rezado para que me muera. Así como... Eso es cierto. Muchísima gente de buen corazón, y ha habido, como dice Pedro, un océano de buena onda que yo agradezco. También hay gente que espera que estés en una cama de hospital, que espera que tu vida esté en peligro para atacarte, ¿no? Porque hay haters. Esos son los odiadores y para eso viven, para eso existen. He dejado yo de ver Twitter porque de verdad, como dice él, es una diarrea constante que no espero mirar. Pero hay una cosa linda que Pedro reflexiona sobre ti con esa sabiduría que le da el ser un espectador sabio, maduro, corajudo y de buen corazón, que es Pedro Suárez Vértiz, cuando te dice, by the way, ¿no? Siempre pienso que deberías tener un hijo, mejor 2. Ya vivimos otros tiempos, ¿no? O sea, ¿te has puesto a pensar en eso ahora que has estado en una cama de hospital solo? De pronto tú tienes amigos, tienes una Carla García, tienes una Inés Menacho, tienes gente que se preocupa por ti, tienes amigos muy cariñosos, amigos muy de cerca, pero ¿has reflexionado y pensado que aparte de tener como 8 perros, ¿no te gustaría convertirte en padre? Bueno, la verdad es que Pedro me zamaqueó un poco con ese llamado, digamos, porque creo que es algo a lo que yo me he negado siempre, probablemente porque desde mi condición de hijo único he disfrutado mucho de la soledad y de la independencia que te da la soledad, ¿no? Sin embargo, leyendo
el cariño con el que Pedro me hace esta invitación. Porque y te zamaquea, te eso, jala las orejas. ¿no? Además, sí. Sí, claro, pero de una manera fraternal, ¿no? Como un hermano que digamos quiere lo mejor para ti y que además te habla desde su El posición corazón. de padre, ¿no? La verdad es que, mira, yo te podría decir que lo he pensado en serio por primera vez después de haber leído a Pedro Suárez Vértiz, porque siempre lo he descartado de plano, ¿no? Siempre ha sido una cosa que yo digo que no antes de que me lo preguntes, pero de verdad que siento que esa serenidad que seguramente le da a Pedro el haber estado en compañía de sí mismo, ¿no? Y tranquilo y contento con su vida, hace que lo escuche con atención y que sienta que nos conocemos. Es bien loco porque estudiamos en la misma universidad, pero no hemos sido amigos. Y sin embargo, cuando nos escribimos o cuando tuve la oportunidad de presentar su libro en la feria hace ya algunos años, siento que hay mucha afinidad y que muchas veces uno dice, yo podría ser mejor amigo de esta persona, ¿no? Y me ha pasado eso con él como me ha pasado con algunas otras personas. Yo le agradezco nuevamente el cariño que le puso a ese mensaje, porque llegó a mis manos en el peor momento. Mira, me han atendido de verdad con mucha dedicación en el hospital Rebagliati. No he estado en una cama UCI, perdón, que mucha gente dice, claro, tú porque tienes conocidos. No. Yo no he estado en una cama UCI, gracias a Dios. He estado en una cama normal, en un cuarto de hospital normal. Pero las horas en un hospital se hacen muy largas, Magali. Así es. Y las noches se hacen interminables. O sea, tú estás en un hospital y escuchas a los pacientes de las otras camas, de los otros cuartos. La soledad es ominosa, ¿no? Pero entonces, Beto Ortiz, ¿has pensado en ser papá? ¿Tú quieres que yo te dé el titular? Quiero mi titular, ¿no? quiero mi titular, quiero mi frase. ¿Quieres tu titular? Ya. Bueno, claro que sí lo he pensado, pero no quiero que sea parte de una especie de moda o de onda que como lo pone él en el articulito que escribió, porque Ricky Martin o porque Ricardo Morán o porque Miguel Bosé, yo lo tengo que hacer también. Esa no es la razón, ¿no? Yo creo que tiene que venir de una necesidad del corazón, o sea, tiene que... Exacto. Porque es a nuestra edad, es ponernos a pensar en que vamos a ser unos papás viejos, que vamos a llevar a hijos al nido, que vamos a tener que volver a hacer todo lo que no hemos querido hacer durante muchos años. Y me lo he puesto, te lo digo, porque también esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo, pese a que no tengo óvulos, ¿no? Me ha hecho pensar en comprar óvulos, me he hecho comprar, y con mi marido estamos en eso de... Pero vamos a volver, no, claro, de verdad, es de los dos, o sea, vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura, ahora que podemos disfrutar de viajar y no pensar, si hasta los perros que tenemos en casa los dejamos con cámaras, vigilados, y estamos desde cualquier lugar del mundo viéndolos, vamos a poder hacer con una criatura tuya y mía, eso... O sea, sí, esta pandemia nos ha puesto a pensar en la soledad, en el hecho de renacer en otra criatura. Es cierto. Y porque además lo que dices, eso de que ahora sí voy a poder viajar. ¿Viajar a dónde? Ya no hay a dónde viajar, ya no existen los viajes. ¿No? Ese capítulo ya no existe, ¿no? Hay que estar metidos en la casa, ¿no? Entonces, probablemente eso hace que la reflexión, ¿no? Y que te cuestiones más cosas. Yo no te exagero si te digo que pensé que me iba a morir, ¿eh? Uno siempre dice, bueno, algún día me moriré, ¿no? Pero cuando tienes una enfermedad mortal, y el COVID es una enfermedad mortal, sí. Y cuando empiezas a ahogarte y cuando empieza a faltarte el aire, dices, aguanta, de repente esta no salgo, ¿no? Y lo primero que pensé, fíjate tú, no fue en si tengo hijos o no tengo hijos, sino que ¿para qué he trabajado tanto en mi vida si, mira, ni siquiera los libros de mi biblioteca ahí atrás he dejado en algún papelito, ¿quién se los va a quedar? Exacto. Entonces,
es bien loco porque son cosas que nosotros no nos preguntamos nunca. Uno vive con una especie de extravagante pretensión de larga vida y todos creemos que vamos a vivir 90 años, pero de pronto viene un virus de porquería y te mueres en 2 días y todo lo que hiciste y todo lo que... No vale nada. Se lo lleva el aire, Así ¿no? Entonces, claro, hasta en hacer un testamento pensé, estando en mi cama de hospital. No. Créeme. No. ¿Sí? Pregúntale a mi amigo Luciano López, que es abogado. Lo llamé y le dije, hago mi testamento, porque acá tampoco va a venir la tía que me cae más chinche a llevarse los libros, a llevarse los perros, a llevarse su planta. Beto, pero felizmente estás entre nosotros, estás bien y creo que tenemos la oportunidad de volver a hacer como que nuevos pedidos sobre lo que queremos de la vida de ahora en adelante para nosotros, para nuestro país y para lo que, digamos, queremos dejar. Beto, de verdad me alegra verte bien, estás flaco. Muchas gracias. Estás Gracias por flaco, decir que te veo estoy bien. flaco. Los cachetes se te han caído. De nuevo, ya ¿no? te voy a llevar a que te hagan, déjalo de mi cuenta dónde para que te un poco. ¿Que me hagan qué? Un refresh. ¿En serio? Ya, sí me hace falta. Bueno, hay que hacer votos, Magali, para que nuestro país vuelva a merecer a los titulares y no a los suplentes. Porque creo que tenemos mucho tiempo los peruanos en manos de suplentes, de improvisados, Así es. de advenedizos, Así es. ¿no? De gente, No merecemos de gente que, mucho más. No que no está merecemos los peruanos preparada mucho o más. que no merece. Así ¿no? es. Así Entonces es. basta y vamos a darle a la... Hay tantos peruanos brillantes, preparados, cultos, que no entran a la política precisamente porque la política es esto. Exactamente. Y eso es una desgracia, porque de verdad sí hay la gente preparada, sí la tenemos. Así Desgraciadamente no llega, porque no prefiere dar un paso al costado. Así es, Beto, te doy un abrazo y de verdad nos alegra mucho que estés nuevamente con nosotros. Un abrazo. Gracias por sacarme del síndrome de abstinencia. Ya te sacarán, porque tú eres un periodista que la televisión necesita. Es refrescante escucharte y verte. Gracias. Un abrazo, de verdad, un abrazo entrañable. Me próxima. encanta verte vivo y como estás ahora, sano. Pero bien, gracias, Beto.